Buenos días, traders. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros. Un día más analizando el euro dólar. Como podréis comprobar en mi monitor, ya estamos a 4 de julio y pues sin duda alguna empezamos el mes con otro análisis del euro dólar. Para aquellos que no hayáis visto nunca un vídeo mío anteriormente, deciros que se divide en tres partes. Primero un análisis fundamental, seguido de un análisis técnico y por último una conclusión con ambas partes. Deciros que en cuanto al análisis fundamental, esta semana sin duda promete mucho más tranquila que la semana anterior, puesto que primero hoy a nivel europeo apenas hay noticias de relevancia y Estados Unidos está cerrado. La única noticia a destacar es la balanza comercial de Alemania, que por primera vez en 30 años entra en el terreno de lo negativo. ¿Eso qué significa? Pues significa que, pues lo que vengo diciendo muchas veces, que una recesión es más que probable y que está más cerquita de lo que probablemente nosotros pensemos. Deciros también que en cuanto a las noticias, este martes tampoco hay noticias de calado ni en Estados Unidos ni en Europa, por eso lo que os decía de que esta semana promete sin duda alguna mucho más tranquila. Y luego ya yéndonos al miércoles tenemos pues bueno, una publicación por parte del Banco Central Europeo sobre política monetaria. Bueno, en este caso yo creo que no va a decir ni adelantar nada, puesto que el viernes, y fijaros, o sea que realmente no hay ninguna noticia espectacular hasta el viernes, no vemos a Lagarde hablar. Recordaros que dijo que a lo largo de este mes iba ya a subir los tipos de interés, por lo tanto pudiera estar barajando subirlos la semana que viene o subirlo dentro de 2 semanas, pero el tiempo que hay es cada vez más escaso para esta primera subida de tipos tan esperada, ¿no?, por parte del Banco Central Europeo. Por otro lado, el mismo viernes tenemos las nóminas no agrícolas de Estados Unidos que pues descienden, ¿no?, según los datos anteriores, pero bueno, se mantienen en el terreno positivo. Yo creo que las nóminas no agrícolas, después de lo que hemos visto, sobre todo de que el primer trimestre del año en Estados Unidos ha acabado en negativo, pues yo creo que en este caso podremos ver incluso, ¿no?, cómo en Estados Unidos, en este caso, las nóminas agrícolas sin duda alguna se van a resentir, ¿no? Y que la tasa de desempleo se encuentra en el 3,6. Pensad que el 3,6 es casi pleno empleo en Estados Unidos y en este caso, pues bueno, lo que vimos el mes pasado era que está en un 3,5, que pasó a ser un 3,6, una décima, no es algo notorio, pero bueno, que se mantenga en el 3,6 y que incluso probablemente pueda llegar a aumentar, ¿no?, esta cifra, un 3,7, un 3,8, porque tampoco es que se esté desacelerando a un ritmo especialmente rápido la economía americana, pues es muy probable que acabemos viendo cómo este dato sale peor y también las nóminas no agrícolas cómo salen peores, ¿no? En este caso también recordaros, ¿no?, que por lo que veía yo el otro día en un gráfico, esto no viene en las noticias, pero que lo tengáis en cuenta de cara a este viernes de nóminas no agrícolas, pensad que el poder adquisitivo por parte de las familias americanas y la capacidad de ahorro que ha salido de los últimos 2 meses, pues pensad que ha entrado también en el terreno de lo negativo, ¿no? Por lo tanto, los salarios están siendo insuficientes en Estados Unidos para cubrir la inflación. Esto mismo está pasando en toda Europa, pero bueno, que lo tengáis en mente, sobre todo a que haya o una mayor tasa de desempleo, puesto de que para qué voy a trabajar si no llego a final de mes, o por otro lado, pues bueno, que al final esos costes elevados producen pues que la industria se tenga que pensar muy mucho nuevas contrataciones, ¿no? Por lo tanto, hay que ser escépticos este viernes y sin duda alguna va a ser el día más importante de toda la semana. Pero bueno, oye, se agradece de vez en cuando pues que tan solo haya un día importante y que el resto de días pues se pueda trabajar con cierta normalidad, que no tranquilidad, puesto que últimamente tranquilidad tenemos poca. En cuanto a lo que es el análisis técnico, pues bien, ya sabéis que la delimitación es una delimitación que ya llevamos realizada pues desde hace bastantes semanas, con el 1,05 como punto de confluencia central. La semana pasada vimos cómo se abandonaba y además de una manera muy importante, intentando buscar pues otra vez, ¿no?, en este caso las resistencias casi, pues fijaros, ¿no?, que estuvo, pues os diría, a unos 5 pips, ¿no?, de llegar a la zona de la última resistencia y al final pues estuvo bailando en la resistencia del 1,4469, ¿no?, que es la justamente anterior a la del 1,05. Si os dais cuenta, durante el día de hoy pues está recuperando esa posición, ¿no?, está chocando contra esta resistencia. Es normal, son resistencias que cuesta muchísimo quitarlas. De hecho, fijaros, ¿no?, si nos tenemos que ir hasta atrás del todo, estamos viendo que es una resistencia que ya tiene camino de 7 años, camino de 8. Entonces, pues bueno, cuesta romperla, como es lógico y es normal, y sobre todo, pues yo creo que lo bueno de
haber encontrado precios como este la semana pasada es que sin duda alguna cuando veamos dentro de 1 o 2 semanas la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, sin duda alguna acabaremos viendo subidas al alza. Y es cierto que también en el horizonte se contemplan perspectivas, ¿no?, de la subida de tipos por parte de la Reserva Federal Americana, que pues, se había comprometido en ir subiendo todos los meses de una forma gradual, pues 0,5, 0,25, hemos acabado viendo incluso casos, ¿no?, de 0,75, ¿no? Y pues bueno, eso siempre ha sido mucho más de lo que esperamos, pero bueno, en este mes es muy probable, ¿no?, que acabemos viendo también una subida de 0,5, 0,75, ¿no? Y esto, pues, ¿qué es lo que nos sitúa? Pues que muy probablemente este año acabemos viendo los tipos de la Unión Europea en 0,751, mientras que los tipos de la Reserva Federal los acabemos viendo en un 3,5, ¿no? Muy por encima, pues, de lo que eran las previsiones a inicio de año, incluso de las previsiones de la propia Reserva Federal cuando publicaron, ¿no?, sus primeras previsiones a principio de año en el dot plot, ¿no?, de los expertos. En este caso, pues bueno, yo creo que es cierto que va a haber una disonancia muy importante entre los bancos centrales, pero la dinámica es la subida de tipos. Yo creo que en este caso la subida de tipos, aunque va a ser más importante la de la Reserva Federal, yo creo que se da ya mucho más por descontada que la primera, ¿no? Que como siempre, la primera pues suele hacer más ilusión, más impacto. La gente está mucho más atenta. Incluso se habla en algunos casos de que no sea solamente 0,25, sino que con la inflación rampante en la zona euro, que es la mayor pues en los últimos 20 años, pues es muy probable incluso que sea de 0,5 y por lo tanto de la sorpresa, no solamente que sea la primera subida de tipos, sino que sea doble, es decir, que sea más de lo esperado. Y en este caso, pues acabamos viendo cómo el euro se va a disparar. Si se dispara, muy probablemente recuperemos las cotas, ¿no?, de que veíamos las semanas anteriores, incluso llegando a pelear con la zona de máximos, ¿no?, porque haya cumplido no solamente con las expectativas, sino que las haya superado, independientemente de lo que haga la Reserva Federal. Por eso digo que no se va a subir aquí o que se va a quedar por aquí, sino que simplemente pues, va a recuperar posiciones perdidas y estamos hablando de casi cerca de ciento y pico, 200 pips, ¿no? Entonces yo creo que es lo que puede ocurrir. ¿Qué os diría a lo largo de esta semana? Pues que es una semana tranquila y que principalmente os baséis en análisis técnico. ¿Por qué? Porque no va a haber algo que os pueda generar una disonancia o que os pueda generar un problema a la hora de operar. De hecho, si nos vamos ya a los indicadores que son habituales en este tipo de análisis, pues fijaros las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y el MAC. En este caso, fijaros, ¿no?, que el MAC se encuentra en zona de nadie, además que es que de hecho, fijaros, nos encontramos en mitad de una resistencia, por lo tanto se puede ir para cualquier lado perfectamente. Nos encontramos, es cierto que las bandas de Bollinger son muy, muy amplias, pero seguimos estando en la banda inferior, aunque eso no nos quita que pudiera seguir ascendiendo. Y fijaros que tenemos un MAC, pues en este caso estructurado, pero venimos de un MAC desestructurado y tenemos un MAC de fuerza de ventas totalmente desestructurado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el movimiento bajista, ¿no?, o el movimiento alcista se empezará a recrear durante los próximos días y durante las próximas semanas. Eso significa que el euro dólar muy probablemente permanezca estático y lateralizado por esta zona, y a partir de lo que ocurra el viernes y durante la semana que viene empezaremos ya a ver cómo se empieza a generar una tendencia o alcista o una tendencia bajista. Todo depende de cuánto decidan subir los tipos de interés. Para esta semana, pues, ¿qué os diría? Pues os diría que tomaseis estos soportes y resistencias como zonas claves. Yo no os estoy diciendo que no vaya a bajar hasta aquí o que no vaya a subir hasta aquí, pero que esto lo toméis como un techo, el 1,05, y que el 1,035 lo toméis como un suelo. Y esta zona del 1,0545, pues que lo toméis como una zona de punto pivote, y a partir de ahí, pues ya veréis probablemente movimientos, ¿no?, como los de la semana pasada. Es cierto que probablemente con menos volatilidad, pero que se irá moviendo, zigzagueando, porque le va a costar romper estas resistencias o soportes sin tener una ayuda de un viento de cola fundamental. Con esto me despido, espero que el vídeo sea de utilidad y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.